Hola, muchísimas gracias, Josefina. Te agradezco la organización de esta mesa y al comité también de todo el evento. Estoy muy contenta de estar aquí. Ya estoy compartiendo, no sé si ustedes Sí, alcanzan a ver. sí, ya lo Bueno, vemos. eh, pues, pues gracias, ¿no? Gracias también para los asistentes. Esta ponencia, que la he titulado Drenaje y intubación de los ríos de la Ciudad de México, toca un tema muy actual y también que de alguna manera, nos, nos, nos concierne a todos los que somos habitantes de las grandes urbes. Y y bueno, en especial en los últimos años, más décadas, yo diría 2 décadas, 20 años, eh, se ha estado hablando de por qué si teníamos tantos ríos en esta ciudad, en la Ciudad de México, por qué es que fueron ocultados, por qué fueron enterrados, por qué fueron entubados. Se lo han preguntado diferentes académicos y también políticos e incluso ha habido una serie de programas para poderlos rehabilitar. Entonces, lo que yo me he preguntado en esta investigación es saber qué es lo que estaban pensando los ingenieros de hace más de un siglo, desde que se empezó con la desecación de la Ciudad de México a partir del gran desagüe, del gran canal del desagüe, ¿no? Entonces, esta investigación, pues lo que he hecho es pensar ¿cuáles fueron esos argumentos que llevaron a este proceso de intubación? Y bueno, lo que yo he encontrado es que, y de lo que voy a tratar de ir explicando, y también pido por favor que cuando falten 5 minutos me avises si eres tan Con amable, gusto, doctora. Josefina. La Es podemos que- molestar si nos hace la presentación más grande para que claro, claro, las y los asistentes puedan. ahí está, ¿se ve? Sí, pero nos aparece como en formato de presentación pequeñita. Ok, entonces, a ver, ahora voy a quitarla. Mm, voy a volverla a compartir. Sí, gracias, gracias, doctora. Aquí la comparto y entonces la pongo no, en esa No, ahí, no, ya creo que ya no la vemos. compartir, no se cerró, perdón, a ver, voy a tener que abrirla nuevamente, está abierta, compartir, oh, ya se me perdió. Si no, disculpe, si no, déjela. Sí, si está complicado, déjala así. No ¿No sé, te da la opción ahí junto a donde, ahí al lado? No, tu lado derecho. Ahí, en esa. aquí, No, en la que ahí sigue. Ahí, está, ahí la había puesto, pero me sale, ahí ya la vemos completa. ok, Sí, ok, sí, sí. sí. Gracias, gracias, doctor. No, gracias a ti. Bueno, les decía, entonces, mm, nosotros, eh, como citadino, sabemos que hubo ríos y canales y que esta era una ciudad acuática y que se desecó, ¿no? Entonces, de hecho, lo que ustedes están viendo aquí en esta diapositiva es el Distrito Federal en 1930. Entonces, imagínense ustedes que tenemos una ciudad donde hay 1.235.000 habitantes y lo que ustedes están viendo todas las áreas sombreadas en una cita de una memoria del gobierno del Distrito Federal, decía que todo lo que está
en oscuro era lo que faltaba por urbanizar. Es decir, desde entonces había una concepción de que vivir en una ciudad implicaba tener servicios, servicios sanitarios, es decir, tener por un lado drenaje y por el otro tener agua potable como mínimo, ¿no? Entonces, estamos hablando que en 1930 teníamos una ciudad en la que había núcleos urbanos, pero también teníamos en lo que ahora, o bueno, antes era la periferia, que estamos hablando, Xochimilco, Iztapalapa, lo que hoy es la Gustavo Amadero, Azcapotzalco, teníamos también lugares donde se llevaba a cabo la agricultura y en algunos, como todavía hay en Xochimilco, pues la agricultura chinampera. Y entonces teníamos áreas rurales y áreas que eran ya o que empezaban a ser bastante urbanizadas. Y aquí lo que yo me he preguntado, bueno, ¿qué estaban pensando estos ingenieros? Porque en este momento, 1930, es un momento en el que vamos a pensar qué clase de ciudad es la que queremos. Y aquí lo que yo he encontrado es que estos ingenieros, desde digamos, desde las estructuras, cuando Manuel Perló habla del paradigma porfiriano, se está refiriendo a que estas grandes estructuras que desecaron la Ciudad de México, es decir, la desaguaron, por eso de ahí el nombre, el Gran Canal del Desagüe. Si ustedes se fijan, es desagüe. Y la palabra desagüe actualmente quizá la hemos adoptado y ya no nos ponemos a analizarla, pero si la vemos a profundidad, desaguar significa sacar el agua, quitarla. Y eso era precisamente lo que se quería con el Gran Canal del Desagüe, sacar el agua, llevársela lejos, ¿no? En este proceso, bueno, los cuerpos de agua que había al interior de la Ciudad de México, que eran ríos, los ríos, eh, que aquí quiero explicar, que eran ríos como es Churubusco, como La Piedad, como Consulado, que eran ríos que cuando llovía era cuando estos ríos surgían. La demás temporada del año tenían o muy poca agua o definitivamente estaban secos o a veces bastante lodosos, ¿no? Pero los ríos, bueno, es agua, eso la mayoría era de agua pluvial. Luego tenemos por otro lado los canales que yo le he llamado pues canales, los canales tradicionales, y tenemos los canales del desagüe, que son, si ustedes se fijan, dos aspectos diferentes. Voy a ir avanzando para que vean las demás fotos. Eh, Estos son los canales a los que me estoy refiriendo. Canal La Viga, que bueno, también se le llamaba como la sequía real. Y estos canales, ya hay bastantes historiadores, ¿no? Uno de ellos, bueno, pues es Tortolero, que habla precisamente de estas estructuras. Hay que tomar en cuenta que son estructuras artificiales provistas con compuertas y albarradones para controlar el nivel del agua proveniente de los ríos, de los manantiales, ¿no? Eh, y eran navegables. Entonces, este es un aspecto muy importante, porque solo los canales eran navegables, los ríos no. Pero los canales además tienen una historia y también tienen una cultura muy particular, porque en ellos, como podrán ver aquí en estas fotos, bueno, no solamente se realizaba el comercio, ¿no? Que iba de Xochimilco hasta Santa Anita, o sea, era un medio de transporte, un mercado donde se llevaban los víveres, pero también eran sitios donde se realizaban paseos, ¿no? Y también se realizaba la famosísima fiesta del Viernes de Dolores en Santa Anita. Esta que están viendo ustedes, pues es una fotografía de 1930, cuando este canal estaba
en la fiesta, estaba en su esplendor. Y bueno, ustedes ven que está llenísimo, ¿no? Y ahí se hacían pues las fiestas del Viernes de Dolores, había concursos, se vendían flores, se vendían todo tipo de comidas, había concursos, etcétera. Y luego, por otro lado, tenemos este tipo de canales. Pero estos canales no eran navegables y este tipo de canales son canales del desagüe. Son los que surgen precisamente durante el Porfiriato, por eso como el Gran Canal del Desagüe, que incluso sus ingenieros decían que iban a crear una nueva corriente. Y ellos decían que iban a crear esa nueva corriente porque abrieron una zanja de 47,5 kilómetros para desaguar, para sacar el agua de los ríos, aquellos excedentes que eran los que inundaban la ciudad y por el cual la ciudad quería olvidarse del agua, para olvidarse de las inundaciones, por un lado, en época de lluvia, y de las tolvaneras en la época de secas, ¿no? Entonces, tenemos estos canales, ¿no? El Gran Canal del Desagüe. Este es otro, esto ya se hizo posteriormente, es el Canal de Miramontes, pero aquí lo que quiero decirse es que estas zanjas, bueno, estas son productos de la ingeniería moderna en el que precisamente ahí iban todas las aguas de desecho combinadas con aguas pluviales, ¿no? Entonces quiero mostrarle las fotos para que ustedes vean, ¿no? Este es el río de la Piedad, seguramente en temporada de secas, ¿no? Eh, y bueno, aquí tenemos, entonces por un lado tenemos una ciudad de 1930 en la que coexiste lo urbano y lo rural, donde tenemos ríos de aguas pluviales que inundan. eh, y que en algunos tramos de algunos ríos, como por ejemplo. Muchas gracias, doctora Natalia. Ya tenemos una pregunta. Esta pregunta es de Berta Palomino. Ella dice que si es posible que pueda abundar en los efectos ambientales de esta transformación socioambiental de la Ciudad de México al desaguar el agua, y que si existe un cambio en la orientación conceptual urbanista que presenta la Ciudad de México y cuáles serían los procesos que puedan expresarse de ello, ¿no? Esta es la primera pregunta y posterior a que usted responda, le cedo la palabra a Rosalba Díaz. Muchas gracias, Berta, por tu pregunta. Bueno, pienso que sí hay un cambio. Bueno, em, es, de hecho, quien estaba mencionando, hay un libro de Arsenio, de Hernández, de Perló, en los que ellos hacen esta observación de que últimamente, en los últimos tiempos, pues sí ha habido una nueva manera de pensar estos cuerpos de agua, que es muy contemporánea. Legorreta, en uno de sus libros donde documenta que en la Ciudad de México existen 45 ríos, entre otros cuerpos de agua, también está pensando en que deberíamos de cambiar esta visión de unir nuestras aguas pluviales con nuestras aguas de drenaje y separarlas. En la década de 1952, cuando nace, bueno, nace en el 51 la comisión y después cuando da su reporte en el 53, en las cláusulas de urgencia, de lo que se debe de hacer en ese momento en la ciudad. Eh, de hecho, la comisión plantea, estas son algunas de las soluciones que plantea, pero otra de ellas, la número 8, lo que plantea es que allá donde la economía lo permita, así lo dice, y la geología se separe el agua pluvial de la agua de desecho. Sin embargo, para 1964, cuando se publica la primera versión del plan hidráulico, esa idea se borra completamente. Entonces, significa que dentro de quien planea, pues sí ha habido debate, ¿no? Sobre si seguir
con el mismo modelo hidráulico, al que, como mencioné, Perrot le llama el paradigma porfiriano. Sin embargo, no se ha hecho. También existen otros, los libros blancos, por ejemplo, y también ha habido esfuerzos como el